dar contexto. Pero espera que se siente un poco. Sí, sí, no. Para que Ya está grabando, pues. Ya está solucionado. Bueno, nos presentamos en primer lugar. Yo soy Pablo Herrero, secretario general de la Federación Aragonesa de Sindicatos de Enseñanza, de CGT. Yo soy Patricia Ariza, soy secretaria de organización del Sindicato de Enseñanza de Zaragoza y también del de Aragón. Y yo, José Luis Ruiz, secretario de Acción Jurídica del CGT de Zaragoza, de Enseñanza Zaragoza. Bueno, pues estamos presentando un informe con propuestas de mejora de la condición laboral docente y la calidad educativa con la perspectiva de nuestro sindicato. Y el momento de presentarlo hoy particularmente es porque mañana hay una mesa técnica con la administración de una negociación en la que se va a trabajar cuestiones como las retribuciones salariales o la reducción horaria, que queda todavía pendiente, que empezó el año pasado y queda todavía pendiente. Y tenemos próximas mesas también en las que vamos a trabajar temas de conciliación. ¿Vale? Es una oportunidad para nosotros para hablar de las necesidades de los centros y de las condiciones laborales de las y los docentes. Entonces, uno de los principales problemas que encontramos en la educación aragonesa es la falta de profesorado y las complicaciones que tiene la administración para cubrir determinadas vacantes, y especialmente en algunas especialidades, ¿vale? Especialidades como lengua, matemáticas, todo lo que tiene que ver con los de informática, o con informática en sí misma, y otras especialidades técnicas también. Bueno, la administración es muy consciente de este problema. Lo que pasa es que la única solución que ha planteado en los últimos años a esta situación ha sido sacar vacantes extraordinarias en las cuales podían acceder personas que no estaban en las listas, incluso personas que no tenían el máster, con lo cual pues lo que hace es rebajar la exigencia o la calidad de las personas que acceden por una falta de conocimientos del ámbito docente y cuestiones pedagógicas. Pero no acaban de buscar poner medidas para resolver el problema estructural que tenemos. Entonces, bueno, para nosotros, para CGT, el problema principal que explica esta ausencia de personas interesadas es lo poco atractivo que resulta la carrera docente ahora mismo, ¿no? Bueno, pues sobre todo en comparación con otras opciones, ¿no? Estamos en una situación de bajo desempleo o de menor desempleo que en otras situaciones. Entonces, pues claro, las retribuciones económicas que tienen ahora los docentes, cuando somos el colectivo docente que menos cobra de toda España, y además eso sumado a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, porque los incrementos de salario están por debajo del IPC, pues eso hace que resulte menos atractiva para determinados colectivos, ¿no? Eso además se suma a otras condiciones laborales, como pueden ser pues, la complejidad del alumnado o la carga lectiva, que no hemos todavía conseguido llegar a niveles pre-crisis, y las ratios excesivas. Además, con una alta burocratización, esto está generando también, además, y lo estamos percibiendo, un aumento de las bajas laborales por causas psicosociales. Entonces, bueno, pues este es nuestro enfoque de cómo se deben afrontar estos problemas que aquejan a la educación aragonesa y de cómo tendríamos que buscar soluciones pues, de aquí al final del curso o en cursos sucesivos, ¿no? Con esta administración que acaba de empezar este curso. Continuará José Luis explicando cuáles son los problemas que percibimos mañana. Sí, bueno, entrando ya en profundidad un poco en lo que es el estudio, si te parece, Patricia, yo voy señalando los problemas y tú vas haciendo las propuestas que tenemos para intentar solucionar esos problemas, ¿no? Lo hemos distribuido en tres problemáticas
diferentes. Una serían las mejoras salariales, otra sería una redistribución del horario lectivo y por último la mejora en la intervención educativa. En cuanto a las mejoras salariales, en primer lugar hay una desigualdad entre los diferentes cuerpos de la enseñanza pública no universitaria. Las diferencias entre el salario que puede tener un maestro o maestra de infantil o primaria con respecto a un profesor de secundaria o profesora superan los 2.300 euros anuales. Estamos hablando de la misma comunidad autónoma, en este caso Aragón. Tras el cambio de estudios universitarios, los funcionarios, los docentes, tanto del grupo 1, que serían los de secundaria, como del grupo 2, maestros, maestras, según el EBEP, tienen que tener el mismo título universitario, que es un grado, deben tener la misma titulación. Por tanto, no se entiende ya tanto como hace décadas cuando se exigía una diplomatura o una licenciatura, ya no se entiende esta desigualdad en cuanto al salario a percibir y al cuerpo en el que accedes. Por tanto, esto sería un primer tema a resolver. La competencia, esto es un tema que no es de la competencia autonómica, pero en Aragón sí que podríamos empezar pues evitando las desigualdades en horario lectivo, reducciones, en complementos, que a día de hoy también son importantes entre los cuerpos de secundaria y infantil y primaria. Vale, pues en lo referido al problema que ha comentado el compañero José Luis, CGT como solución propone la creación del cuerpo único. Esto es una reivindicación muy antigua de CGT. Como bien ha dicho él, antes no se entendía, pero ahora con la misma titulación requerida para trabajar en cualquier cuerpo, pues cobra más sentido. Esto es a negociar con la administración, por supuesto, y de forma más inmediata exigimos también el pago de un complemento a las personas que trabajan en la FP y que su especialidad no ha sido convertida a secundaria, como se ha pasado en algunas, pues que cobren un complemento salarial, mismo trabajo, mismo sueldo, y en otras comunidades autónomas como Cantabria, por ejemplo, ya se está haciendo, no estamos pidiendo nada fuera del otro mundo. Entonces, a corto plazo, el complemento para FP y a corto o medio plazo, la equiparación como cuerpo único. La segunda desigualdad en cuanto a salario es territorial. Como sabéis, pues, las competencias en educación son de las diferentes autonomías y estas autonomías pagan de manera distinta a sus docentes en función, pues, de complementos y salario base incluso. Estas desigualdades pueden llegar a los 500 euros mensuales, dependiendo de qué comunidad ejerzas tu trabajo. País Vasco, Cantabria, Castilla-La Mancha están a la cabeza, tanto en maestros, maestras como en secundaria. Aragón está a la cola. Por ejemplo, un maestro o maestra en Euskadi sobrepasa los 2.700 euros mensuales, en Aragón serían 2.300. En secundaria pasamos de 3.140 euros en Euskadi a 2.600 en Aragón. Vale, pues la propuesta de solución que transmitiremos a la administración será que el salario de los y las aragonesas se sitúe como mínimo a la media estatal y que este aumento de salario no vaya unido ni a un aumento de la ratio ni a un aumento de las horas lectivas. Que se cumpla el acuerdo que he firmado con la anterior administración. Y por último, el tercer condicionante sobre mejoras salariales sería la pérdida de poder adquisitivo. En las últimas décadas
el colectivo docente ha ido perdiendo poco a poco poder adquisitivo. Esto además ha sido consolidado con el último acuerdo del gobierno español con UGT y comisiones obreras, en el que se pactó una subida para los próximos 3 años claramente inferior a las previsiones del IPC. De hecho, ya estamos perdiendo dinero y aún no hemos llegado al final del plazo. Este acuerdo era para 3 años, como digo, no cubre ni la subida del IPC prevista en ese primer año del acuerdo, y bueno, este tipo de acuerdo supone una clara pérdida del poder adquisitivo. Bueno, pues la solución que proponemos va unida a lo que he comentado anteriormente, que se nos iguale el salario a la media del Estado, y además que se nos suba el sueldo en relación a la subida del IPC. El poder adquisitivo lo venimos perdiendo desde hace muchos años. Cuando coincidió el COVID, había un acuerdo firmado a nivel estatal para la subida de sueldo del funcionariado, y lo que nos vendieron como una subida de sueldo al funcionariado en el COVID, que fue de un 1,5%, en realidad fue una disminución bastante evidente y significativa de lo que en principio nos tenían que subir. Entonces, si ya teníamos perdido poder adquisitivo anteriormente, con el COVID todavía se agudizó y a día de hoy no nos hemos equiparado. Entonces pedimos la subida salarial para igualarnos a la media y recuperar el poder adquisitivo respecto al IPC que nos corresponde. El segundo eje de propuestas va en función de lo que es el horario lectivo del profesorado. Aquí tenemos varios problemas también, hemos detectado varios problemas. Por ejemplo, el primero de ellos sería la desigualdad entre los diferentes cuerpos, que no solo se da en cuanto al salario, sino también en cuanto al horario lectivo, es decir, las horas de atención al alumnado y las deducciones que por diferentes cargos se tienen en este horario lectivo, en los diferentes cargos. Aquí me voy a extender un poco porque el compañero ha aglutinado diferentes problemas, entonces voy a proponer diferentes soluciones a diferentes apartados. Lo primero, vuelvo a repetir, el cuerpo único, para que estas reivindicaciones no se tengan que hacer diferenciando entre cuerpos. En segundo lugar, la reducción horaria, que se aplique tanto en secundaria para recuperar las 18 horas que tenían anteriormente, y en primaria, que se bajen de 24 que estamos ahora a 23, una menor carga lectiva. Y aquí sí que quiero ir punto por punto porque quiero diferenciar, por ejemplo, la función tutorial debería igualarse en primaria a secundaria. Entonces lo que reivindicamos son incentivos económicos, que se pague, que se remunere la función tutorial, y también incentivos profesionales. Por ejemplo, pedimos que dentro del horario lectivo se incluya la coordinación de la tutora o tutor para la coordinación con el jefe de estudios y orientación. También una hora lectiva para la tutoría sin atención directa con el alumnado y otra para la coordinación entre niveles. Además, pedimos que la función tutorial puntúe en el baremo de interinos e interinas, igual que lo hace en el concurso de traslados. Respecto a otras coordinaciones, pedimos que la coordinadora de bienestar no sustituya a la coordinadora de igualdad. Son dos figuras que pueden convivir en el mismo centro, además de gran importancia y más a día de hoy, que se les dote de una formación suficiente y que el horario para realizar sus funciones pueda llegar incluso hasta la jornada completa dependiendo de las características del centro. Pedimos también que se valore la coordinación de estas dos figuras, tanto en oposiciones como en listas de interinos e interinas y para concurso de traslados. Pedimos un complemento salarial para la coordinación de ciclo en educación primaria. En los centros integrados la coordinación de ciclo sí que se remunera, en secundaria se remunera la jefatura de departamento
que es la figura equivalente a la coordinación de primaria, y en primaria no se está remunerando. Y luego, respecto a los equipos directivos, ¿quieres plantear primero o sigo con esto? Porque va muy unido. No, estaría dentro de esto. Vale. Pues para solucionar el problema de los equipos directivos, que en la actualidad un pequeño porcentaje es el que quiere ser equipo directivo, un porcentaje muy alto lo es porque les obligan, pues hay una inmensa mayoría de centros que están sin equipo directivo, que a los que los equipos directivos van a ser obligados, porque no hay una demanda del profesorado de esos centros para que quieran serlo. Pues van a ser forzados porque evidentemente ese equipo tiene que haber un equipo directivo. La semana pasada creo que salieron, y no sé si eran 200 y pico centros en Aragón, creo que era la cifra, que no tienen ninguna propuesta de abrir ese equipo directivo. entonces, ¿qué proponemos para esto? Pues lo primero y más importante de todo es dignificar la labor del equipo directivo. Tienen mucha responsabilidad en los centros y no se ve reconocida la labor que hacen. Pensamos que hay que disminuir de manera considerable los trámites burocráticos a los que el equipo directivo se enfrenta año tras año, cuando muchos de estos documentos no son tan importantes como para estar todos los años repitiéndolo. Entonces, disminuir la burocracia nos parece un punto muy importante. Luego, en aquellos centros grandes, la posibilidad de ampliar el equipo directivo. Por ejemplo, que haya 2 jefes de estudios o jefas de estudios en aquellos centros en los que el alumnado es de un número muy importante. Una subida salarial también para los miembros del equipo. En el caso de la escuela rural, pedimos que se dote de más número de docentes para que no sea el equipo directivo el que tenga que hacer las sustituciones que se plantean. En los centros públicos ordinarios, que no son CRAF, el número de docentes es mayor, y entonces cuando falta un compañero o compañera, otro compañero va a sustituirlo. En los CRAS, como hay tan poco profesorado, pues es el equipo directivo el que se tiene que hacer cargo. Y recordemos que la carga burocrática en los CRAS es la misma que en un centro ordinario. Entonces, misma carga, pues más personal para librarles por lo menos de las sustituciones. También pedimos que se dote del auxiliar administrativo o de la figura del administrativo a los centros para que en cierta medida pues esa carga burocrática que hay la pueda llevar a cabo él o ella. Luego, una formación útil para los miembros del equipo directivo, que en la actualidad hay un curso que puede hacerse, pero los que son nombrados a dedo pues muchas veces no lo tienen y se enfrentan nuevos a dirigir un centro. Y eso, al final es dignificar la labor de los equipos directivos. En cuanto a la carga lectiva, teníamos también, hemos comparado con otros países europeos y estamos por encima de la media europea en todas las etapas, especialmente en infantil y primaria, donde el docente español, el que trabaja en España, pues tiene un 15,4 más de horas que la media europea. En secundaria es un 6,7 y en bachillerato un 9,1. Insisto, el horario lectivo es el horario que tenemos atención al alumnado. Muchas veces ponemos el ejemplo del iceberg, ¿no? de que no son las únicas horas que trabajamos las que atendemos al alumnado. Por ejemplo, pues en infantil y primaria actualmente estamos con 24 horas. Nuestra jornada sigue siendo de 37 horas y media, pero esas 24 horas lectivas es lo que comparamos cuando hablamos de horario lectivo con el resto de Europa. Aprovecho también para decir que somos los únicos funcionarios que seguimos estando a 37 horas y media, cuando el resto ya por ley se ha bajado a 35. Y luego aquí en este mismo apartado comentar
que hemos solicitado en mesa sectorial a la Administración que elabore una normativa referida a las actividades extraescolares, salidas, excursiones, porque no hay una normativa clara. Se basan en estos casos en el reglamento de régimen interno de los centros, entonces no hay estipuladas dietas cuando te vas de viaje de estudios con el alumnado, no hay una ratio definida de profesor-alumno, y pedimos que a los docentes que van con el alumnado, cuando hay pernocta, se concedan más días de libre disposición. Repito, esto lo hemos trasladado a la Administración en una mesa sectorial y esperemos que nos hagan caso, pero es otra de las reivindicaciones que reflejamos en el informe. Actualmente estamos, el año pasado firmamos de hecho CGT lo firmó, un acuerdo de reducción del horario lectivo que supone pues al año que viene que estará 18-23, ¿vale? Veníamos de 20-25, 20 en secundaria, 25 en primaria, este año estamos a 19 y 24 y al año que viene, según este acuerdo firmado con el anterior gobierno autonómico, pues estaríamos a 18-23. Esto pues vendría, digamos, a aliviar un poco la carga lectiva del profesorado. En secundaria se recuperarían las 18 horas a las que estaban antes de la crisis de 2008 y en Aragón es la primera vez que estamos por debajo de las 25. Sería, pues, hay otras comunidades que sí que ya están a 23. Sería homologarnos a esas comunidades y tal. Pero parece ser que la administración actual pues, está poniendo en cuestión este acuerdo, lo quiere vincular a otros acuerdos que se puedan llegar en cuanto a aumento salarial y lo que bueno, pues, supondría un retroceso de nuevo pues, en lo que es supondría un aumento de nuevo de lo que es el horario lectivo. Por último, el tercer eje en el que está basado el informe son la mejora en la intervención educativa. Aquí lo primero que había que hablar sería de la doble red que tenemos en España de centros concertados, privados concertados, sostenidos con fondos públicos y la red de escuela pública. Esta red de concertada privada hace una competencia desleal a la red pública, ya que juega con una serie de cartas que le dan ventaja, por así decirlo, y que llevan a, por ejemplo, que haya una concentración del alumnado más vulnerable, del alumnado ANEAE en la escuela pública, incluso llegando a algunos de estos centros a estar rectificados. Esto creemos que se puede incrementar incluso con la propuesta que actualmente pues, está siendo debatida de la zona única de escolarización, propuesta que en el Consejo Escolar de Aragón pues, fue echada para atrás, se aprobó un informe que iba en contra de esta propuesta, pero que parece ser que a pesar de ello la consejera quiere ir adelante. CGT ya ha hecho varios informes sobre la cantidad de aulas concertadas que son innecesarias en Aragón y el despilfarro que su mantenimiento supone para las arcas públicas y de hecho creo que el enlace está en el informe, este último informe de 2021 y bueno, pues en cuanto a esto tenemos varias propuestas. Sí, pues bueno, lo primero de todo que vamos a reivindicar es la no aplicación de la zona de escolarización única porque pensamos, es evidente, que favorece la segregación del alumnado. Esto como primera medida viene avalada, como ha dicho el compañero, por el Consejo Escolar que votó no a esto y entonces pues es lo que reivindicamos como primera medida de todo. Luego, pedimos una matriculación equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales entre la red pública y la escuela concertada para evitar cualquier tipo de discriminación y segregación, tal y como viene regulado en el decreto del 7 de abril. No es algo que nos estemos inventando nosotros, sino que viene regulado por decreto.
Pedimos también una planificación educativa que elimine las aulas innecesarias en centros concertados. Allí en la zona escolar, donde la escuela pública tenga vacantes, deben de eliminar las aulas concertadas. Si no, el gasto es doble e innecesario. Y pedimos también la retirada de aquellos conciertos educativos que siguen imponiendo a las familias la obligación de hacer aportaciones y donaciones. El segundo problema que vemos y que condiciona también pues, lo que ha comentado Pablo al principio en cuanto a la calidad educativa que se puede ofrecer, en cuanto a los problemas que actualmente tenemos en las aulas, que están ocasionando pues, un aumento tremendo. Ahora no sé si podríamos dar datos, pero un aumento tremendo en las bajas que tienen que ver con temas de salud mental, ansiedad, depresión entre los docentes y docentas aragonesas. Protocolos de suicidio, de ideación suicida, en alumnado, protocolos de acoso, bueno, todos estos temas que tienen que ver con la convivencia y el ambiente que se vive en las aulas. Una de las primeras cosas que tendríamos que intentar tocar para que descendieran sería bajar ratios. Las ratios y la cantidad de alumnado que tiene un docente en el aula. En 2015 hubo un acuerdo entre la anterior administración y los sindicatos CESIF, Comisiones Obreras y UGT, que fijaron a nuestro entender unas ratios excesivas y que ni siquiera se están cumpliendo actualmente, porque incluso en aquellas zonas donde la administración entiende que se las tiene que saltar, pues se las salta. Era un acuerdo que incluso hace 9 años se firmó y que a día de hoy incluso no ha llegado al final de la temporalización pactada. Exigimos, además hay un contexto ahora demográfico que lo facilitaría, porque es un contexto demográfico de pérdida de alumnado, y exigimos una bajada de ratios. A día de hoy, insisto, por la bajada demográfica no supondría dinero para las arcas públicas. Una bajada de ratio para dignificar la profesión docente, atender a la diversidad de una manera más eficaz y bueno, pues mejorar la convivencia también en las aulas. Bueno, pues para la bajada de ratio nosotras hacemos una propuesta que consiste en que en infantil y primaria el número máximo de alumnado sean de 15. En la ESO ponemos el número máximo en 22 y en bachillerato en 24. Diferenciaríamos aquí la escuela rural por las características propias de la escuela, de las que luego hablaremos más detenidamente. Y también limitar el número de ANES, de alumnos con necesidades educativas especiales en el aula, y que además computen por 2. Aquí somos conscientes de que puede hacerse por la bajada demográfica, como ha dicho José Luis, pero también somos conscientes del alumnado que llega fuera de plazo. Este año, concretamente hasta el martes pasado, fuera de plazo había en la provincia de Zaragoza 9.931 alumnos y alumnas fuera de plazo. Este alumnado tiene el derecho de matricularse y la administración de matricularlo. Aquí añadiríamos que, siendo conscientes de que la proporción sería 15, se podría llegar a 18 en infantil y a 18 en primaria, para poder acoger, como digo, a este alumnado fuera de plazo. Lo ideal sería abrir diferentes vías en diferentes centros para no getificar los centros en los que suele haber ya de por sí vacantes, que es donde acogen a este alumnado, y además pedimos que se dote de personal suficiente para atender a este alumnado. O sea, la ratio se puede aumentar en 3 sobre nuestra propuesta, siempre y cuando vaya unida a la dotación de personal para atender al alumnado que llega fuera de plazo.
Porque para los centros el problema no es el alumnado que llega fuera de plazo. El problema que se encuentra en los centros es que no tienen personal para atenderlos. Sobre la escuela rural, creo que Patricia lo va a explicar mejor. Ahí tenemos un montón de dificultades en función de la especificidad que esta escuela presenta. Suele ser la gran olvidada de la administración y bueno, pues aquí tenemos varias propuestas que creemos, algunas de ellas ya se han implantado por iniciativa de CGT, por ejemplo la consolidación de interinos e interinas durante 3 cursos, porque uno de los problemas fundamentales es la gran rotatividad que hay en estos centros, que bueno, pues dificulta mucho la puesta en marcha de proyectos educativos. Y bueno, pues hace 4 o 5 años, a iniciativa de CGT, a propuesta de CGT, se implementó estos puestos de 3 años para funcionariado interino. Vale, pues respecto a la escuela rural, lo primero que pedimos es algo que ya había y que unilateralmente se saltó la administración, que no son más que unos criterios para la elaboración de plantillas y ratios en la escuela rural. Había una orden del 21 de marzo de 2000 que, como digo, la administración dejó de aplicarla unilateralmente y en la actualidad no hay un criterio claro para elaborar las plantillas y las ratios de una escuela rural. Pues depende un poco a voluntad del inspector o inspectora cuando negocia pues, los cupos, las plantillas y demás. Tenemos también como propuesta que se tenga en cuenta para las ratios y estos criterios el número de niveles presentes en un grupo, porque la escuela rural tiene la característica, lo explico por si no lo conocéis, de que en un mismo aula hay alumnado de 2, 3, 4, incluso 5 niveles, o toda la primaria, de primero a sexto, puede estar en un aula. Pues pedimos que eso, la dificultad, se tenga en cuenta para elaborar las ratios y la plantilla del curso. También vemos imprescindible recuperar, o sea, esto ya existía, la figura del profesorado de apoyo en infantil y primaria de los CRAS, que además es itinerante. Esto facilitaría, unido al anterior que hemos dicho de dotación de más personal para que pueda cubrir las sustituciones, pues las labores, entre otras, de esta figura sería esa, un profesor de apoyo en los CRAS. Y las personas con tutoría que no itineren, eliminar las itinerancias en las tutorías. También lo mencionaba Pablo al inicio, uno de los problemas que tenemos actualmente es la mayor complejidad del alumnado con respecto a décadas anteriores. Patricia hablaba de casi 10.000, me parece que ha dicho alumnado fuera de plazo, solo en la provincia de Zaragoza. Una parte muy importante de ese alumnado seguro que viene sin idioma castellano. Esto que bueno, pues es una realidad, que no es un problema, es una realidad, se convierte en problema cuando en los centros no hay personal para afrontar esta problemática. Y el docente se encuentra con un chico o una chica que no tiene idioma y que tiene que darle una atención porque tiene derecho a ella y al resto de sus compañeros y se encuentra solo o sola. La problemática es el aumento de la atención, o sea, de la diversidad del alumnado. Sí, creo que eso también lo he dicho, que el problema no es el alumnado, sino que la falta de recursos. Para ello proponemos... para atender a la diversidad de los centros, el alumnado que llega fuera de plazo, los acnés y demás, pues lo primero que pedimos es el aumento de personal especializado en atención a la diversidad. Creemos que es imprescindible que exista la figura del personal de servicios a la comunidad en los centros, que haya un aumento de orientadores y orientadoras hasta alcanzar una ratio de 500 alumnos y alumnas por orientador. Actualmente
hay orientadores y orientadoras, es que me río porque que llevan más de 1000 alumnos. Entonces, dada la problemática actual, que hemos hablado de protocolos de suicidio y demás, con las necesidades que ya de por sí presenta el alumnado, más toda la casuística a la que atiende el orientador y orientadora, pues creemos que como mínimo la ratio debería fijarse en 500 alumnos y alumnas por orientador o orientadora. La principal medida también para atender a la diversidad, la unidad a lo anterior, que es la disminución de ratios, la manera de atender al alumnado de manera más individual a las necesidades que cada uno tiene, no solo los que tienen necesidades educativas especiales, es teniendo menos alumnado en el aula. Y luego proponemos también la figura de la cotutorización. Esto venía reflejado en el borrador de la Cuarta Orden, que nunca se publicó y de la cual vamos a negociar y lo vamos a proponer, y es que en gran parte del horario escolar haya 2 maestras o maestros en el aula, en horario lectivo, por supuesto. Creemos esencial que esta figura atienda no uno a los que tienen necesidades y otro a los que no, sino que sean eso, cotutoras que atiendan las dos a la clase. Y bueno, ya por último, el último problema que detectamos, o gran problema, es el excesivo, por una parte, el excesivo porcentaje de funcionariado interino que hay en Aragón, casi un 40%, y por otra, pues bueno, las desigualdades que este funcionariado interino aún sufre en relación a los derechos del funcionariado de carrera. Muchas veces este funcionariado interino, que insisto, ronda un 40% en Aragón, tiene que afrontar los pagos antes de iniciar varios pagos antes de iniciar su trabajo, pues porque seguramente se tiene que alquilar un piso en otra localidad al que se le obliga a ir para no decaer de listas, porque es obligatorio, lo cual bueno, pues, tiene una incidencia desastrosa en cuanto a la conciliación familiar. La administración durante estos últimos años ha ido retrasando los primeros pagos, lo cual a lo mejor hasta el tercer mes en el que estás trabajando no empiezas a cobrar, y todos esos gastos que has tenido que hacer, pues se los has tenido que poner de tu bolsillo. Vale, pues las propuestas que tenemos para la mejora de las condiciones de las personas interinas son, bueno, para empezar, el pago de nóminas en el mes de la contratación, que esto nos parece hasta marciano, porque si tú trabajas, pues cobras, pero no, hay que pedirlo porque, como ha dicho José Luis, parece que ahora se ha regularizado un poco, pero no siempre se paga en el mes en el que trabajas. Luego, como antiguas reivindicaciones ya desde hace tiempo, que por lo cual no firmamos el decreto de interinos e interinas, fue la no caducidad de notas, o sea, que te guarden la nota de las oposiciones y que caduquen a las 3 convocatorias. La voluntariedad de las plazas en las vacantes de inicio de curso, que ahora parece ser que hay más sindicatos que apuestan también por esto, pero en su día cuando lo pedimos no todos los sindicatos estaban de acuerdo. Pensamos que esto supone que una persona de Huesca no se tenga que ir a trabajar a Teruel y una persona de Teruel no se tenga que ir a trabajar a Huesca. Entonces creemos que se van a cubrir todas las plazas de cualquier manera, entonces la voluntariedad de las plazas creo que es algo que beneficia en general a todo el profesorado. Como novedad pedimos la posibilidad de reserva de plaza en otra especialidad del mismo cuerpo. Actualmente, si estás en la lista de primaria y de secundaria, cuando solicitas vacantes en primaria puedes marcar la opción de que no pides plaza en primaria porque esperas a las listas de secundaria a ver si puedes coger una plaza en secundaria, entonces no te penalizan en primaria. Pues lo que pedimos es lo mismo, pero para dentro de un mismo cuerpo. Si estás en 2 listas, poder marcar derecho de reserva en una para ver si puedes coger plaza en otra. Esto sería ya en los siguientes llamamientos, porque en el primero puedes optar a varias de las listas. Y luego pedimos que la equiparación del baremo de interinas para incorporación a listas y el baremo de oposiciones
se iguala el concurso de traslados. ¿Por qué la COFO sirve para concurso de traslados y no sirve para baremo de interinas y de oposiciones? La función tutorial lo mismo, pedimos que se equipare todo para interinas y funcionarios de carrera. Y luego el pago del complemento de la jefatura de estudios a la persona sustituida. Actualmente, si la jefa o el jefe de estudios se pone enfermo, la persona que lo sustituye no cobra el complemento de jefatura de estudios. Hemos ganado una extensión de sentencia hace una semana. Ya anteriormente ganamos una sentencia en la que esto obligan a pagarlo. No lo están pagando, en la próxima mesa sectorial les vamos a llevar la sentencia, que ya saben que existe, nos pidieron que la lleváramos para que esto se cumpla de oficio. Y por último, dentro de las condiciones interinas, queremos hablar de la estabilización. Como ha dicho José Luis, el porcentaje de interinos e interinas en Aragón en educación está alrededor del 40%, concretamente el 43%. Muchos de ese 43% lleva más de 3 años trabajando, por lo tanto hay, digamos que un 40% en fraude de ley. El objetivo tiene que llegar al 8%, pues fijaos si tienen que estabilizar. Los procesos que han sacado hasta ahora de estabilización no han sido efectivos, eficaces, ni han solucionado el problema, ni de lejos, y para más simple en primaria no se sacaron plazas de estabilización. Entonces, presentamos, cuando salió publicado lo que se llama el decreto Escoba, que permitía a las comunidades autónomas una tasa adicional de plazas a estabilizar, porque se están estabilizando plazas y no personas, otra cosa mal hecha, pues la administración no nos hizo caso, no aumentó la tasa, y entonces desde CGT presentamos un requerimiento judicial demostrando que sin los datos que la administración tiene, logramos sacar 70 plazas susceptibles de estabilizar. Esto sin datos. La administración tiene los datos desde 2015, se supone que ha hecho un estudio para saber qué plazas se estabilizan y cuáles no. Lo hemos pedido vía registro, lo hemos pedido a través del requerimiento, lo hemos pedido en mesa sectorial, nunca nos lo ha dado. Entonces estamos pendientes de cómo se resuelve ese requerimiento y si no, pues iniciaremos acciones legales. Sí, a finales de marzo finaliza el plazo que tiene la administración para contestar al requerimiento, y si no contesta o contesta de una manera negativa, pues iniciaremos un proceso judicial para obligar a la administración a que se saque un nuevo proceso de estabilización más plazas. Además, comentar que el día 22 de febrero salió una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que venía a echar por tierra todos los procesos de estabilización que se han realizado en el Estado español. Porque de alguna manera, como comentaba Patricia, han ido a estabilizar plazas y no personas. Y la justicia europea lo que plantea es exactamente lo contrario. Entonces, la administración va a tener que implementar un sistema, va a cambiar el sistema tal y como funciona, porque tiene esta lacra de tender hacia el aumento de la interinidad. Tengamos en cuenta que con las plazas que han salido de estabilización han salido muchas menos plazas que otros años salían de posiciones ordinarias, con lo cual evidentemente no ha facilitado que haya menos interinos, sino que al final lo que ha hecho ha sido incluso aumentar el número de interinos en la comunidad. Así es. Bueno, y esto es todo. Y con esto, cualquier duda, pregunta que queráis, aquí está. Yo tenía una duda sobre si tenéis el dato concreto sobre esas aulas concertadas que sobran. No sé si tenéis el dato concreto. Pues nos pillas, está, como digo, en el informe, que os lo pasaremos también en digital. Hay un enlace a nuestro informe de 2021 en el que habla de datos concretos, pero yo ahora mismo no te sé decir el dato en concreto. Claro, esa fue la última actualización que realizamos y se supone que ha disminuido la natalidad. Pues cabe pensar
cabe pensar que hay más aulas que están en esa situación. De hecho, de las que sacamos en el informe, conseguimos que varias aulas se cerraran, pero menos de las que en principio considerábamos redundantes. Entonces, de hecho, pues, lo más probable es que esa situación siga repitiéndose. Claro, tampoco tenemos recursos como para hacer este trabajo todos los años, pero bueno, solemos hacerlo los años previos a la actualización de los conciertos, porque son los años que realmente tiene sentido plantear cuáles son las aulas redundantes, ¿no? Porque ahora, es decir, cuando no estás en ese periodo de renovación, pues tampoco se pueden anular ese tipo de aulas, ¿no? Entonces, depende. En esos años es cuando nos vemos. En 2021, las aulas concertadas que sobraban eran 40, y de esas 40 conseguimos cerrar alrededor de 14 aulas, pone más de una docena. Esto en 2021, ahora sospechamos que serán más, pero como dice Pablo, cuando finalizan los conciertos es cuando lo realizamos para seguir cerrando. Sí, bueno, yo quería, si me podéis hacer el favor de decir otra vez mi nombre y cargo, que es que no le otra vez. Yo soy Patricia Ariza, secretaria de organización del Sindicato de Enseñanza de Zaragoza y de los sindicatos de enseñanza de Aragón, de CGT. José Luis Ruiz, secretario de Acción Jurídica de Zaragoza, de CGT Enseñanza Zaragoza. Y yo, Pablo Herrero, secretario general de los sindicatos de enseñanza de Aragón. Muchas gracias. Pues nada, si no tenéis más preguntas, muchas gracias. Muchas por gracias por asistir. venir. Cualquier cosa nos podéis contactar. ¿Mandaréis esto de prensa? Sí. Sí.